Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Este episodio es largo. Este episodio es específico a las reglas que tienen que ver con recibir propiedades, con recibir seguros de vida, con recibir cuentas de retiro, con recibir cuentas de inversión como beneficiario de una persona que falleció. Si tú eres una de estas personas, te invito a que lo escuches con atención. Si tú crees que vas a ser una de estas personas en el futuro, te invito a que lo escuches con atención. Si tú no eres una de estas personas, bueno, pues puedes pasar sin ver este episodio. Como dicen en México, paso sin ver. Y si quieres escucharlo, pues adelante. Espero te sea útil. Muchas gracias como siempre por acompañarme. Estoy de regreso después de un par de semanas fuera. Tuve oficialmente bronquitis. Ya estoy bien, ya me siento bien. Y bueno, comenzamos con el episodio de hoy. Bueno, pues llevamos ya año y medio con la pandemia. Una situación que ha causado millones de muertes en todo el mundo. Una situación que ha cambiado la vida, pues para todos nosotros, hayamos sido afectados o no de esta situación. Pero lo que también ha cambiado, lo que ha cambiado muchas vidas también, es el recibir dinero de manera pues, prácticamente inesperada, porque fallece un ser querido. Si tú eres uno de ellos, lo siento mucho. Si un familiar tuyo falleció como consecuencia de la pandemia, lo siento mucho. De verdad, lo siento mucho. Y quizá hayas recibido un regalo de esa persona, un regalo que no esperabas. Porque, o quizás sí lo esperabas, no lo sé. Porque te puso en sus cuentas como beneficiario, como beneficiaria. Entonces, pues, yo lo he visto. Esta situación trae sentimientos, pues a veces de culpa en la gente. Dice, sí, ya no tengo a mi papá, pero tengo $1,000,000 que no sé qué hacer con él. Dinero que era de él, dinero que le correspondía a él gastárselo, no me lo quiero gastar. También trae sentimientos de que, wow, me cambió la vida radicalmente. Recibí dinero. Yo no sabía que mi mamá tuviera tanto dinero ahorrado. Yo no sabía que mi pareja tenía tanto dinero ahorrado. ¿Qué voy a hacer ahora con esto? Y es cuando, desafortunadamente, mucha gente cae en estafas, con gente carente de ética, con gente que netamente da mala asesoría. Y acaban pagando impuestos que no tenían que haber pagado si hubieran recibido la asesoría correcta. Y aquí vamos con el tercer escenario. El tercer escenario es, ¿sabes qué? Recibí dinero de mi papá, de mi mamá, de mi pareja. La mejor forma de honrarlos es administrar bien este dinero. Reconocer que este dinero ahora es mío. Ver cómo lo puedo usar para vivir de acuerdo a mis valores, para vivir de acuerdo al legado que me gustaría que mi papá, que mi mamá, que mi tío viviera, porque estoy convencido de que mi papá quería que yo fuera feliz, entonces voy a usar este dinero para ser feliz, para construir riqueza, para crear más con este dinero que me acaba de dar. Me duele mucho haberlo perdido, pero voy a honrar su legado con este dinero que me dio para vivir mejor, para crear más riqueza, para crear un mejor futuro para mí, para mis hijos, para mis hermanos, para quien sea. Entonces, si te fijas la diferencia entre los tres escenarios, te sientes víctima, te sientes mal por haber recibido ese dinero,
te sientes sin saber qué hacer cuando vas a recibir ese dinero, y por último te sientes empoderado, te sientes empoderada por haber recibido ese dinero, reconoces el dolor que te causa haber perdido ese ser querido, pero utilizas estos nuevos recursos que recibiste para ser mejor, para crecerlos, para crear riqueza generacional. En lugar de caer en pánico y gastártelo y hacer compras emocionales o caer en una estafa, etc. Bueno, espero que este episodio te ayude a vivir como la tercera persona, la que recibe el dinero feliz y lo usa feliz para crecer y para tener riqueza generacional, o al menos llevar una mejor vida. Bueno, también hay gente bastante ética, gente bastante profesional, gente que indica qué hacer. Y bueno, pues este podcast es para ayudarte un poco, para guiarte qué hacer en ese camino. Y vamos a hablar de 4 tipos de propiedades. Vamos a hablar de bienes raíces, qué hacer si recibiste una propiedad. Vamos a hablar de cuentas de inversión, qué hacer si recibiste una cuenta de inversión. Vamos a hablar de seguros de vida y vamos a hablar de lo que tiene las reglas más complicadas, relativamente hablando, las cuentas de retiro. ¿Qué hacer si recibiste una cuenta de retiro? Si te heredaron dinero en una cuenta de retiro. Bueno, pues vamos a empezar con las propiedades. ¿Qué hacer si de pronto se lee el testamento y resulta que tú eres la flamante dueña de una propiedad, de una casa? ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, pues se cambia el título de la propiedad a tu nombre y ya es muy sencillo. Tú decides qué hacer con esa casa. Si la casa se compró, vamos a decir, un precio relativamente modesto, y de pronto estás en Los Ángeles, estás en Nueva York, estás en Boston, estás en Chicago, en una ciudad donde hubo mucha apreciación en el valor de esa casa. Si tu abuelito, si tu abuelita, quien sea, compró esa casa hace 40 años por, no sé, $50,000 y ahora vale $1 millón, generalmente no tienes de qué preocuparte, porque cuando la persona fallece se hace lo que se conoce como step up. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú la recibes como heredero, como heredera, el precio en el que se compró esa propiedad no importa tanto, se determina el valor de la propiedad en el momento que la persona falleció o hasta 6 meses después. Tú lo eliges, tú lo determinas con el contador. Y luego, ¿sabes qué? Esta casa valía $1 millón, por ejemplo, cuando la persona falleció, tú la vendes y no pagas impuestos entre la diferencia entre $50,000 y $1 millón. Pero, evidentemente, si la casa en el momento que la persona falleció valía $1 millón y de pronto la vendes por $1,100,000, pues entonces tienes que pagar impuestos por la diferencia entre el millón y el $1,100,000. No, claro, estoy hablando, es un ejemplo. $1 millón puede ser $100,000, puede ser $500,000, puede ser $50,000, lo que sea. Esencialmente el ejemplo que estoy dando es: pagas impuestos si la propiedad subió de precio entre que la persona falleció y tú la vendiste. Pagas impuestos sobre la diferencia entre esos dos precios. Ahora, que si decides quedarte en esa casa a vivir, es la misma situación. Excepto que si tú vives en esa casa, si vives en esa casa por varios años y no la vendes, no la vendiste después de 5 años porque viviste en esa casa durante ese periodo, entonces el gobierno te dice: ¿sabes qué? Te exento de $250,000 o de $500,000 de ganancia, dependiendo si eres soltero o casado. Te exentan la ganancia de esa casa si viviste en ella por los últimos 5 años antes de venderla. O sea, si recibes la casa y vives en ella por 5 años, básicamente por 5 años, aunque hay algunas minucias ahí también que desmenuzar, básicamente por 5 años, vamos a decir, el IRS, el Internal Revenue Service, te exenta
y una cantidad de la ganancia para que no pagues impuestos porque es tu residencia principal, porque es donde vives. Maravilloso. Entonces es posible que recibas una casa, que vivas en ella, que la vendas después de X número de años y que no pagues impuestos. Fantástico. Si la vendes inmediatamente después de recibirla como herencia, como ya dije, si la vendes y no subió de precio o subió poco de precio, entonces pagas impuestos sobre la ganancia, la diferencia entre el precio que la recibiste y el precio en que la vendiste. Muy bien, fantástico. Eso es todo por bienes raíces. Muy resumidas cuentas, obviamente. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si recibes una cuenta de inversión? Si recibes dinero que está en una cuenta de inversión, en algún broker, en Fidelity, en Schwab, en TD Ameritrade, en donde sea, la persona que falleció te puso como beneficiario en esa cuenta, lo que se conoce como payable on death. Si esa persona te puso como beneficiario, entonces te pusieron como payable on death, tú recibes esa cuenta, esa designación de payable on death, se salta el testamento y tú como beneficiario recibes ese dinero y ocurre lo mismo que con la casa. Tú le dices al broker, ¿sabes qué, broker? El custodio, como se llame, tú le dices, ¿sabes qué? Falleció esta persona. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que mandar el certificado de fallecimiento, le tienes que mandar pruebas de que tú eres tú, de que tú eres la persona a la que le heredaron ese dinero. Entonces lo que pasa es que te dan la opción de abrir una cuenta a tu nombre y transferir los activos que estaban en la cuenta de la persona fallecida, los transfieren a tu cuenta, ya están a tu nombre, y tú decides qué hacer con ellos. Y las mismas reglas que pasan con la casa pasan con inversiones, pasan con acciones. El custodio, el IRS, no le importa la fecha en la que la compró el fallecido, le importa la fecha en la que falleció esa persona para entonces determinar cuál va a ser la ganancia. Entonces vamos a decir que tienes acciones de Apple en esa cuenta, ¿no? Acciones de Apple que la persona que falleció, tu tío, tu papá, quien sea, las compró a $10. Cuando falleció esa persona, de pronto esas acciones de Apple valían 150, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces el impuesto, y cuando tú las vendes en 151, por ejemplo, ¿no? Entonces pagas impuestos sobre el dólar de ganancia entre la fecha que falleció la persona y la fecha que la vendiste. Muy sencillo. Y luego ya tú decides qué hacer con ellas. Ahora, si cuando la persona falleció valían 150 y tú las vendes en 148, entonces pues incurres en una pérdida que generalmente es deducible. Muy sencillo, muy transparente, se pasa de la cuenta de la persona a tu cuenta, lo vendes, pagas impuestos sobre las ganancias desde la fecha en que falleció la persona, que pueden ser ganancias muy poquitas, o generas una pérdida si la vendiste a menos de el precio cuando falleció la persona. Muy bien, muy sencillo, muy transparente. Ok, pasemos al tercer tipo de activo, seguros de vida. Fallece la persona, tú estabas listado o listada como beneficiario en un seguro de vida. ¿Qué pasa en esa situación? La compañía de seguros, tú le tienes que decir a la compañía de seguros que la persona falleció. La compañía de seguros te va a mandar una serie de formas, te va a mandar unos papeles en los que tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Yo soy Juan Pérez, yo soy beneficiario de esta cuenta, aquí está mi información, aquí está mi identificación, yo soy esta persona a la que me heredaron a mí, a quien me designaron como beneficiario en esta póliza de seguro de vida. Fantástico. Pruebas tu identidad y en las formas te van a decir, oye, Juan, ¿qué quieres hacer con este dinero? Y la compañía te va a dar varias opciones. Te va a decir, ¿sabes qué? Nosotros te mandamos un cheque fijo mensual cada X tiempo por el resto de tu vida. ¿Sabes qué? Déjalo aquí, te pagamos un porcentaje de interés muy pequeñito. O ¿sabes qué? Solicita un cheque y te mandamos un cheque en este momento. La opción, cada quien determina la opción que más le conviene. Generalmente,
es mejor idea pedir el cheque en su totalidad para que tú como beneficiaria tengas el control sobre qué hacer con ese dinero. Entonces ya tú sabrás qué hacer con él. Y aquí, ojo, bien importante. Si no, y esto le pasa a mucha gente, es como cuando la gente se gana la lotería. Tú estás acostumbrado a llevar tu vida normal, llevando una vida con tus ingresos que tienes actualmente, y de pronto un familiar tuyo fallece, tu papá, tu mamá, tu tío, quien sea, fallece. Estás listado como beneficiario en la póliza del seguro de vida y de pronto, de la noche a la mañana, eres millonario, eres millonaria. Lo que desafortunadamente le pasa a muchísima gente es que se lo gastan de la noche a la mañana y acaban como el 70 o más % de los ganadores de la lotería, quebrados. Entonces, mucho cuidado si eres beneficiario, si recibes dinero, si recibes propiedades, si recibes dinero que no esperabas recibir. Mucho cuidado con cómo lo uses para que no termines quebrada, para que no termines quebrado. Y no te pase lo que le pasa a mucha gente que se convierte en rico, en rica, en millonaria de la noche a la mañana. Sí, yo sé, es difícil, es duro sobrellevar la muerte de un ser querido. Eso lleva a tomar decisiones emocionales con el dinero. Hay quien decide gastarse el dinero porque ese gasto le genera dopamina y le genera emociones y le evita llevar el dolor. Y acaban quebrados. Y acaban peor que como estaban. Que no te pase a ti. Mucho cuidado. Entonces ya hablamos de propiedades. Ya hablamos de cuentas de inversión. Ya hablamos de pólizas de seguro. Ahora vamos a hablar sobre cuentas de retiro. ¿Qué pasa cuando recibes una cuenta de retiro? Cuando eres beneficiario en una cuenta de retiro. Y aquí las reglas son un poco más complicadas. Nos va a tomar un poquito más de tiempo para explicártelas. Bueno, lo que le dice la IRS, lo que dice el sistema tributario. La primera pregunta que se tiene que hacer la persona que recibió el dinero es: ¿yo soy el cónyuge o no soy cónyuge de la persona que falleció? Si eres el esposo o la esposa de la persona que falleció, hay una serie de reglas. Si eres el hijo, el sobrino, el primo, lo que sea que no sea cónyuge, tiene otra serie de reglas. Antes de empezar con la explicación técnica de qué hacer como beneficiario de una IRA y de un plan de retiro, te aclaro, las reglas son un poco complejas. Te sugiero acudir a tu contador de confianza, a tu contadora, son temas de impuestos, a tu asesor financiero, suponiendo que tu asesor financiero sabe sobre esto, para que recibas una asesoría individualizada de acuerdo a tu situación particular. Lo que voy a hablar aquí son reglas generales. Son las reglas generales que establece la IRS. Si tu situación particular es diferente, por ejemplo, si hay mucha diferencia de edad entre tu esposo fallecido y tú que todavía vives, si eres un menor de edad, si eres, etcétera. Entonces hay reglas muy específicas que hay que seguir al pie de la letra, porque de lo contrario, el costo fiscal y las multas son tremendas. Entonces, bueno, te voy a contar las reglas específicas. Si tienes preguntas, acércate otra vez a tu contador, a tu experto en impuestos, a tu asesor financiero, suponiendo que tu asesor financiero sabe sobre esto, o mándame un mensaje. Mándame un mensaje y lo platicamos y ya te diré, ¿sabes qué? Yo te puedo contestar, o ¿sabes qué? Ve con este contador o ve con este experto. Bueno, ahora sí. Dicho lo anterior, estas son las reglas para sacar dinero, cómo manejar el dinero si eres un beneficiario. Vamos a empezar si eres un beneficiario de tu esposo o de tu esposa. Bueno, lo primero que hay que considerar es la edad del fallecido. ¿Era mayor de 72 años
o era menor de 72 años cuando falleció. Porque hay reglas diferentes. Vamos a suponer que era menor de 72 años. Si era menor de 72 años y tú como beneficiario eres menor de 72 años y eres la esposa o eres el esposo, lo que puedes hacer es decirle al custodio, al broker donde está esta cuenta, donde está ese plan de retiro, decirle, ¿sabes qué? Pásalo a mi cuenta. Y de pronto, como eres el esposo, como eres la esposa, esa cuenta se convierte en una cuenta tuya, sujeta a tus reglas de distribución. ¿Por qué digo reglas de distribución? Porque la IRS, para las cuentas de retiro, dice, ¿sabes qué? Tú no has pagado impuesto sobre este IRA, tú no has pagado impuesto sobre este 401k, no has sacado dinero de ahí. Entonces el IRS establece unas reglas, que voy a hacer un episodio específico sobre esto, que les dice Required Minimum Distribution. Distribuciones mínimas requeridas, que dice el IRS, que dice el gobierno. No has pagado impuestos sobre esto, yo necesito dinero. Cuando cumples 72 años tienes que empezar a sacar dinero de esa cuenta. Tú sabes si te lo gastas o no, pero tienes que sacar dinero de ahí, porque el dinero que sale de ahí es ingreso para ti, ingreso sobre el cual tienes que pagar impuestos. Maravilloso. Entonces, si tú eres un esposo o una esposa menor de 72 años, tu pareja era menor de 72 años, tú puedes elegir tratar esa cuenta como si fuera tuya y sigues difiriendo impuestos hasta que cumplas 72. Pero es bien importante decirle a la compañía, al plan, al broker, antes de 60 días del fallecimiento, que quieres que esa cuenta sea tuya. Y lo que hacen es la transfieren a una cuenta a tu nombre. Está una cuenta a tu nombre como si siempre hubiera sido tuya. San se acabó. No hay que sacar nada hasta que cumpla 72 años. Muy fácil, muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa si tu pareja era mayor a 72 años y tú eres menor de 72 años? Bueno, pues si era mayor de 72 años, quiere decir que ya tenía que haber empezado a sacar dinero de esa cuenta. Ya tenía que haber empezado con las Required Minimum Distributions. Y como tal, tú tienes que seguir haciéndolo suponiendo que esa persona todavía vive y se hace el cálculo como si esa persona todavía viviera, sacando lo que esa persona tendría que haber sacado cada año. Sencillo, transparente, se acabó. Ahora, si la diferencia de edad entre el esposo fallecido, la esposa fallecida y el esposo vivo son mayor de 10 años, hay otra serie de reglas. No voy a empezar aquí en este episodio para platicártelas. Pero bueno, pasamos a lo siguiente. ¿Qué pasa si tú eres el hijo, la hija, el sobrino de un fallecido y a ti te heredaron, a ti te pusieron como beneficiario en ese plan de retiro, en esa IRA? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues contactas al custodio, le dices que tú eres el beneficiario, verificas tu identidad, entonces el custodio te va a decir, ¿sabes qué? Ese dinero no lo puedes tocar, tienes que abrir una cuenta a tu nombre. Tienes que abrir una cuenta IRA a tu nombre, en la que dices que eres el beneficiario de Juan Pérez. Entonces tu cuenta se va a llamar Rodrigo Martínez, cuenta beneficiario de Juan Pérez. Es una cuenta IRA, una cuenta individual de retiro, en la que tú estás listado como dueño de esa cuenta, beneficiario de esa persona fallecida. Entonces, como no era tu esposo, como no era tu esposa, a lo mejor era tu pareja, pero no era tu esposo, y es otro tema, es otra regla que hay que seguir, etcétera, que también, sugerencia, contactar a un experto profesional en esto. Y bueno, no eres el esposo, no eres la esposa, eres el sobrino, eres la pareja, es lo que sea. Las reglas son ligeramente distintas. Abre una cuenta a tu nombre y entonces tienes que sacar el dinero de esa cuenta antes de 10 años. Dice la IRS, ¿sabes qué? Y esta es una regla nueva que se implementó en 2019. ¿Sabes qué? Tienes que sacar dinero de esa cuenta de tal forma que 10 años después de que la persona falleció, ya no hay dinero en esa cuenta. Ya lo sacaste todo. ¿Por qué?
Otra vez, porque es dinero antes de impuestos, dinero que no ha pagado impuestos. El IRS quiere que pagues impuestos sobre ese dinero. Entonces te va a obligar a sacar una porción de esa cuenta cada 10 años hasta que el balance de esa cuenta sea cero. Entonces tú vas a pagar impuestos sobre todo ese dinero a lo largo de 10 años. Y aquí quizá me preguntes, oye Miguel, ¿y por qué no lo saca todo de golpe? Muy sencillo, porque vamos a suponer que tienes $1,000,000 ahí, lo sacas todo de golpe, eres menor de 59 años y medio, vas a acabar pagando casi la mitad de la cuenta en impuestos si la sacas toda de golpe en un día. Entonces lo que dice la ley es, bueno, ¿sabes qué? Yo soy buena onda, te voy a dar, en lugar de que la saques en un día, te voy a dar 10 años para que la saques. Entonces, el valor de esa cuenta, otra vez suponiendo que es $1,000,000, tienes que sacar $100,000 cada año. Esos $100,000 se suman a tus ingresos normales, suponiendo que sigues trabajando, suponiendo que toda tu vida normal continúa, y pagas impuestos a esa tasa fiscal, que muy posiblemente va a ser menos que 50%. Entonces, por eso tienes 10 años para sacar el dinero de ahí. Importantísimo, tienes que hacerlo. Si no lo sacas, las multas por no sacar el dinero son ridículas. Entonces, bien importante, te aclaro, el IRS dice que saques el dinero de la cuenta. No dice gástate el dinero. No es lo mismo. Entonces vas sacando el dinero de tu cuenta heredada, lo transfieres a una cuenta de inversión tradicional, lo inviertes, etcétera, lo que tengas que hacer, separas una parte para los impuestos y sigues con tu dinero. No te lo tienes que gastar. Ahora, un error muy común que he visto, que me han comentado varias veces, dice, ¿sabes qué, Miguel? Yo recibí una IRA y me compré una casa porque no quería pagar intereses. Oye, pues qué bueno que te compraste la casa, bueno, pero pues va a resultar cuando llegue el momento de la declaración de impuestos, te vas a sorprender de cuánto vas a tener que pagar en impuestos por no haberte asesorado antes de hacer esa compra. Entonces vamos a suponer, recibiste $1,000,000, sacas 500, compras una casa, pues a la vez te va a decir, ¿sabes qué? Recibiste esos 500, tienes que pagar impuestos sobre esos 500. ¿Sabes qué? Son $200,000 de impuesto. ¿Sabes qué? Posiblemente no los tengas, posiblemente vas a tener que sacar más de la cuenta que heredaste. Entonces sacar otros 200,000 te va a costar otros impuestos. Y así es una cadenita, y así es como la gente se va a la quiebra por no recibir asesoría adecuada. Bueno, pues esas son las reglas. Este episodio fue más largo de lo que esperaba, pero esas son las reglas para recibir dinero de seguros de vida, de cuentas de inversión, de cuentas de retiro. Y esas son las reglas si recibes propiedades. Evidentemente puedes recibir muchos otros tipos de cosas, puedes recibir arte, puedes recibir criptomonedas, puedes recibir muchos otros instrumentos. Ya son temas específicos que te sugiero que platiques con tu contador. Como te digo, échame una llamada, mándame un mensaje y revisamos. Si yo no te puedo ayudar, te mando con alguien que sí pueda hacerlo. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente día. Muchas gracias por acompañarme. Estoy de regreso, estuve enfermo. No podía hablar bien porque se me iba el aire. Oficialmente el diagnóstico fue bronquitis. Ya estoy de regreso, ya me siento bien. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com/Miguel Gómez Consejero y te sugiero que te inscribas a mi boletín de correo en miguelgomez.link/correo. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima.